Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia hoy aquí en este día lluvioso. Precisamente la lluvia ha impedido por el momento que la doctora Carmenza Mejía nos acompañe, pero está en camino, pero ha tenido contratiempos con el desplazamiento por la lluvia. Pero tenemos ya al doctor Eduardo Zuleta, que nos va a acompañar también en esta tertulia sobre la ética en el arbitraje, los parámetros aplicables. Nos parece que es un tema muy importante en estos tiempos que corren, donde cada día se plantean más dudas sobre los comportamientos de cada uno de los actores en nuestra sociedad y particularmente, finalmente, cómo se mide si esos comportamientos son correctos o incorrectos. Si uno mira tanto el escenario nacional como internacional, cada día hay más quejas, más inquietudes, más acusaciones contra funcionarios y árbitros por comportamientos que se consideran indebidos. Y a nivel internacional también se oye mucho de reparos acerca de la conducta de árbitros, apoderados y cómo se debe medir si esa conducta es correcta o incorrecta. Entonces es muy oportuno revisar finalmente bajo qué parámetros se analiza el comportamiento correcto o incorrecto desde el punto de vista ético de los árbitros y abogados, cuestión que es además muy compleja en el arbitraje internacional, en el cual el doctor Eduardo nos va a hacer una interesante presentación, porque finalmente en el arbitraje internacional se encuentran abogados de muy diferentes orígenes, sujetos en sus países de origen a diferentes reglas, acostumbrados a diferentes formas de comportamiento, pero que van a jugar en el mismo tribunal, lo cual implica tratar de establecer unas reglas comunes. Es por eso que el tema es muy importante tanto a nivel nacional como internacional. Partiendo de ese escenario, le doy entonces la palabra al profesor Eduardo Zuleta. Primero, muchas gracias, Juan Pablo, y a la Cámara de Comercio de Bogotá, al Centro de Arbitraje, por esta invitación. Muchas gracias a ustedes por venir en este día tan horrible, sobre todo a los hinchas de Santa Fe que se estén perdiendo el partido por estar aquí oyéndome a mí. Lo que quiero plantearles es el tema de la ética, cómo se ha tratado el tema de la ética en el arbitraje. ¿Cómo se ha tratado en el arbitraje comercial internacional? Y desde el aspecto del arbitraje comercial internacional y desde el aspecto del llamado arbitraje de inversión. ¿Por qué hago esta distinción? Porque claramente los desarrollos del arbitraje de inversión han impactado y siguen impactando al arbitraje comercial internacional. La razón de ser es evidente. En el arbitraje de inversión no estamos discutiendo simplemente diferencias contractuales o diferencias entre privados o diferencias entre particulares y el Estado en que el Estado esté actuando como comerciante. En el arbitraje de inversión se están discutiendo políticas públicas, en el arbitraje de inversión se están discutiendo actos del Estado como Estado. Y cada vez es más frecuente por parte de los Estados la exigencia de reglas claras, la exigencia de transparencia, la exigencia de reglas de comportamiento para los árbitros, para los abogados y vamos a ver para los demás actores en el arbitraje. El ejercicio que les propondría yo entonces es, más que dar soluciones o presentar propuestas, es mostrarles cómo ha evolucionado y sigue evolucionando este tema en el arbitraje internacional, porque como bien lo decía Juan Pablo, las críticas siguen, los problemas siguen y las dudas siguen. Y cómo ese contexto del arbitraje internacional podemos de alguna manera traerlo a nuestro arbitraje colombiano, porque no se trata, creo yo, de hacer un ejercicio, y voy a entrar un poco en ese detalle más tarde, el ejercicio que hacemos siempre entre lo nacional y lo internacional, como si Colombia no fuera parte de lo internacional. Entonces tenemos es que ver cómo lo que está pasando afuera nos impacta o no nos impacta y cómo. Esto requiere como arranque que nos pongamos de acuerdo como en 3 puntos fundamentales. El primero es ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de ética en el arbitraje, ¿de qué estamos hablando?
El segundo punto es en qué contexto se da el debate, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista cultural. Esto hay que ponerle un marco, esto no podemos simplemente especular sobre la ética en el arbitraje sin poner el marco en donde se desarrolló lo que se está hoy en día desarrollando. Y tercero, ¿cuáles son las fuentes hoy y cuáles son las fuentes que podemos esperar en el futuro? Si tenemos un marco cierto y claro sobre esos tres puntos, creo que podemos empezar a desarrollar un poco la idea de qué es esto de la ética en el arbitraje. La respuesta a la primera pregunta, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de ética, pues el término por sí es, primero, confuso y segundo, puede dar lugar a una cantidad de interpretaciones. La pregunta es, ¿estamos hablando de ética como parte de la moral y por lo tanto como el concepto de qué es, para ponerlo en términos muy sencillos, qué es bueno y qué es malo, qué es moral y qué es inmoral, qué es moralmente aceptable y qué no es? ¿Estamos hablando de eso cuando hablamos de ética? ¿Estamos hablando de ética desde el punto de vista de la filosofía? ¿Estamos hablando de ética como parte de la filosofía? Hay un autor que se llama Jonathan Haidt que escribió uno de los estudios más brillantes que he visto últimamente en materia de este tema de la moral y la ética, que se llama The Righteous Mind, en que él nos muestra cómo la aproximación a la moral es en la mayoría de los casos puramente intuitiva. Y la aproximación a la moral es lo que Kahneman, el premio Nobel de Psicología, llama una aproximación mental en nivel 1, o sea, es una reacción intuitiva frente a lo que la gente cree que es bueno o malo, no es una aproximación racional. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de unas reglas de conducta que a primera reacción intuitiva nos parecen buenas o malas. Estamos hablando de las implicaciones normativas de lo que se llama la psicología moral. El problema que tiene hablar de ética desde ese punto de vista es que los valores morales dependen de la formación cultural, de las creencias religiosas, de la formación política, del entorno cultural, del entorno territorial. Incluso dentro de un mismo marco territorial podemos tener aproximaciones a la moral, si lo entendemos desde este punto de vista, distintas. Si estamos hablando dentro de la República de Colombia, cuando nosotros hablamos de la idiosincrasia colombiana, que es un término que usamos muchas veces y con mucha ligereza, ¿de qué estamos hablando? Los principios de la moral para una persona que tiene una tendencia política de centro o de derecha y unas creencias religiosas basadas en la religión católica, ¿es el mismo estándar moral de una persona que tiene unas creencias de izquierda y una religión basada en el budismo? Probablemente no. ¿Quiere decir que uno es inmoral y el otro moral? Probablemente no. Quiere decir que tenemos aproximaciones distintas desde el punto de vista de la moral a ciertos conceptos y a ciertos comportamientos. Eso fue lo que pasó cuando se abordó la discusión en el arbitraje internacional. Que cuando empezamos a hablar de ética de arbitraje, empezamos a filosofar y empezamos a hablar de cuestiones relacionadas con la moral. Y empezamos a hablar de cuestiones relacionadas con los comportamientos morales desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de la ética entendida en el sentido en que les estoy dando. ¿Con qué nos encontramos cuando se empezó a trabajar ese tema? Con que ponerse de acuerdo sobre esos principios es, y hago una valoración filosófica, metafísicamente imposible. Porque un abogado educado en un sistema o en una tradición jurídica anglosajona, con una historia cultural de 2000 o 3000 años, con una manera de ver la vida correspondiente a una tradición familiar anglicana, tiene muy seguramente una manera de abordar los problemas desde el punto de vista de lo que estamos llamando la ética radicalmente distinta a la de un abogado argentino criado en un sistema de derecho civil en unas condiciones económicas, políticas y de contorno radicalmente distintas a la de este primer abogado. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo y a qué conclusión se llegó en todo este debate del arbitraje internacional de qué es la ética? A lo que se llegó es a la conclusión bastante más pragmática y bastante más enfocada, y es lo que tenemos que definir son unas reglas de juego que sean las mismas para todos.
Porque si yo estoy jugando unas reglas de juego de acuerdo con mis principios y mis valores y tengo una persona enfrente que está jugando con unas reglas de juego distintas de acuerdo con sus principios y sus valores, ambos aceptables desde el punto de vista de la tradición cultural de cada uno, pues no estamos jugando el mismo juego, estamos jugando un juego radicalmente distinto y uno de los dos va a estar en desventaja probablemente frente al otro. Se llegó entonces a la conclusión de lo que se trata es de, y pongo el término en castellano de lo que se llamó en inglés la conclusión final, nivelar la cancha. Leveling the playing field fue el término que utilizaron. Todos tenemos que jugar en la misma cancha y con los mismos valores y con los mismos juegos. Ponía a alguien en los comités en estos de los que le voy a hablar ahora un ejemplo que dice, ¿es válido dar una patadita? ¿Es válido que me saquen una tarjeta amarilla? ¿Es válido que me saquen una tarjeta roja? Pero no puedo coger el balón y llevármelo para mi casa. Todos estamos jugando más o menos unas mismas reglas de juego y ahí es donde que tenemos que defender o definir qué son los valores de la ética. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que precisamente por la diversidad cultural, por la diversidad de educación, por la diversidad de tradiciones, por la diversidad de idioma y por la diversidad de aproximaciones, nos encontramos con serias dudas sobre cuáles eran las reglas de conducta aplicables a un arbitraje. Y les voy a poner un ejemplo que fue de los que se analizaron en el contexto correspondiente. Se trataba el análisis que se presentó para efectos de analizar las reglas de lo que llamamos la ética, un caso de un arbitraje internacional CCI, con sede en Santiago de Chile, regido por la ley ecuatoriana, entre una compañía petrolera japonesa y una entidad estatal ecuatoriana. Había involucradas dos firmas internacionales, una firma inglesa y una firma francesa, y un tribunal integrado por tres muy ilustres árbitros internacionales, uno de ellos holandés. Por las nacionalidades sabrán muchos de ustedes quiénes son, pero omito los nombres. Otro belga y el tercero presidente del tribunal argentino. La pregunta que surge en ese caso y que surgió en el debate es, primera, ¿qué regla rige la conducta de los abogados? ¿La ley de la sede? Es decir, el estatuto del abogado chileno, porque es la sede del arbitraje. La ley que le dio la tarjeta profesional o la autorización para ejercer la profesión a cada abogado, y entonces el abogado chileno se rige en su estatuto ético por la ley chilena y el abogado inglés por la ley inglesa y el abogado francés por la ley francesa. ¿O es la ley del contrato la que rige el comportamiento? ¿Hay alguna regla supranacional o internacional de comportamiento que esté por encima de esas reglas y de esas posibles leyes aplicables? Pero el punto va mucho más allá. ¿Qué normas rigen la conducta de los árbitros? ¿La del reglamento de la CCI? ¿Las de la sede? ¿La ley aplicable al contrato? ¿La ley o el estatuto del abogado aplicable a cada árbitro? ¿El estatuto arbitral aplicable a cada árbitro en la nación, en el país del árbitro correspondiente? Y vamos más allá, porque en ese caso se analizaron conductas mucho más allá de esta. ¿Es posible preparar y entrenar al testigo antes de presentarlo en la audiencia? Posiblemente la preparación y presentación y entrenamiento del testigo sería absolutamente inaceptable para el árbitro belga y seguramente si en el interrogatorio del testigo se llega a la conclusión de que el testigo fue preparado, ese árbitro belga va a juzgar con inmensa severidad esa prueba. Probablemente el árbitro holandés no. Y probablemente el árbitro argentino se preguntará ¿a quién se le ocurre que uno no puede preparar un testigo? Y estamos hablando de tres estándares de comportamiento totalmente distintos y todos absolutamente legítimos, desde el punto de vista de lo que llamamos en esto la ética. En ese mismo caso, la firma inglesa tendrá una duda serísima sobre si aplica o no en ese arbitraje lo que llaman los ingleses el duty of candor, y es la obligación que tiene el abogado inglés de, cuando presenta precedente, no solamente presentar el precedente que favorece su caso, sino presentar el precedente contrario a su caso. Un abogado educado en el derecho civil se le pasa por la mente, y en este caso la firma francesa o cualquiera de nosotros, que vamos a presentar jurisprudencia que le ayude a la contraparte. Uno pensaría
Eso es demencial, estamos locos. Pero el abogado inglés tiene la duda, porque él tiene la obligación ética de presentar ese tipo de correspondencia. ¿Cuáles son los deberes de independencia e imparcialidad de los expertos? ¿Tienen que hacer alguna revelación los expertos de las partes? ¿Cuáles son sus deberes de revelación? ¿Qué ley los rige a esos expertos? Pero va una pregunta más allá, ¿y si hay terceros que están financiando el arbitraje? Si hay una compañía que compró y pasa en el arbitraje internacional todos los días y está pasando en el arbitraje colombiano, y vamos a ver ejemplos. Si hay una compañía que compró derechos a participar en un arbitraje, está financiando al demandante y a cambio de financiar al demandante tiene una participación en el resultado del proceso, ¿eso tiene algún impacto desde el punto de vista de la revelación? ¿Tiene la parte que revelar que está financiada? ¿Puede un árbitro o debe un árbitro conocer que hay más allá de la parte de un tercero financiando para cumplir con sus deberes de revelación? Todos estos problemas y todos estos cuestionamientos que les estoy planteando son los que han dado lugar a que se empiece a debatir en el arbitraje internacional el tema de qué es lo que tenemos que hacer para poner una igualdad en las reglas de juego. Y esto que nos parece, cuando miramos, ahora vamos a hablar de eso, las reglas del IBA o las guías del IBA sobre comportamiento de los árbitros, sobre conflictos de interés, todos los estudios que está haciendo ICA, todos los estudios que está haciendo la CCI, nos parece que es un tema novedoso y nos parece que es un tema reciente. Esto también hay que ponerlo en contexto. La respuesta es, ¿eso es una cosa de los últimos 2, 3 o 5 años? Claramente no. Históricamente, si uno se pone a mirar, de las primeras propuestas de ética para el arbitraje, entendida en el sentido que les estoy diciendo, las hizo el profesor Michael Reisman por allá en los años 70. Y empezó a hablar de la necesidad de tener unas reglas para que todo el mundo estuviera jugando el mismo juego. En ese momento, poca o ninguna bolas le pararon al profesor Reisman, pero sus estudios están y son tremendamente valiosos. Más adelante, siguiendo al profesor Reisman, árbitros y tratadistas del arbitraje muy conocidos como Johnny Bieder y Jan Paulson volvieron a poner el dedo sobre la llaga. Necesitamos unas reglas de conducta que nos pongan a todos a jugar un poco el mismo juego y que nos pongan en una igualdad de condiciones para las reglas del arbitraje. Pero hubo dos puntos absolutamente culminantes en la historia de esta situación que dieron lugar a todo este movimiento reciente que estamos viendo. El primero, y los dos ocurridos al amparo de una conferencia mundial, una de tal vez de las conferencias mundiales de arbitraje más importantes, si no la más importante que hay en el mundo, que es la conferencia bianual de la ICA, el instituto, el think tank mundial de arbitraje comercial. La primera fue la conferencia magistral que dictó Doug Bishop en la ICA en el año 2010, en que puso por primera vez el tema de tenemos más o menos unas reglas de ética para los árbitros, tenemos unas reglas de comportamiento para los árbitros, ¿y los abogados qué? Los abogados pueden jugar cada uno con el juego de su propia jurisdicción, cada uno puede jugar el juego de lo que corresponde a las reglas de ética que él considera aplicables de acuerdo con la ley que le es aplicable a ese árbitro. Y propuso en ese momento la necesidad o planteó la necesidad de establecer unas reglas de comportamiento que tuvieran en cuenta todas estas diferencias culturales, históricas, políticas, jurídicas, religiosas. Se empezó a trabajar en algo y 2 años después, también en la conferencia de la ICA, en este momento en Singapur, hubo un punto de quiebre. Y un punto de quiebre importante, y es que el Chief Justice de Singapur, el señor Sundaresh Menon, que se hizo famoso con ese discurso, cuestionó durísimo desde el punto de vista del Estado la legitimidad del arbitraje por la ausencia de unas reglas claras de comportamiento de los árbitros y de las partes. Las reacciones obviamente no se hicieron esperar. El Comité de Arbitraje de la IBA, que tuve el honor de presidir, realizó como un primer paso una encuesta para saber cuál era la percepción de los abogados y de los árbitros sobre el tema de las reglas aplicables al arbitraje internacional en materia de comportamiento de los árbitros y de comportamiento de los abogados. Los resultados fueron tremendamente sorpresivos. Primero,
El 63% de los encuestados estaba absolutamente convencido de que las reglas que le aplicaban en comportamiento eran las reglas de su jurisdicción. O sea, yo como abogado colombiano me rijo por el estatuto del abogado colombiano y el resto no importa. Pero curiosamente, el 87% no tenía ni idea qué pensaba la contraparte de cuáles eran sus reglas de comportamiento. Y el 56% únicamente creía estar sometido a unas reglas internacionales distintas de su regla local. Como ustedes ven, estábamos jugando un juego en que un altísimo porcentaje decía: yo me aplico mis reglas propias, eso es lo que yo considero que es ético, eso es lo que yo considero que está bien, y lo demás no pasa nada. ¿Qué sucede? Nuevamente entramos a jugar un juego radicalmente distinto entre los dos. Yo estoy jugando el juego de lo que puedo hacer bajo el estatuto del abogado colombiano, y probablemente haya un abogado norteamericano que tiene unos estándares sustancialmente diferentes, que también está jugando con los mismos estándares, y uno de los dos está en desventaja al aplicar sus estándares propios. Nuevamente tenemos que poner unas reglas de nivelar la cancha. ¿Qué se hizo entonces? Y ahí venimos al tercer punto que yo les planteaba, y es: ¿cuáles son las fuentes? Hay un montón de instituciones que se dieron entonces a la tarea de tratar de buscar consensos sobre qué era lo aceptable para el arbitraje internacional. ¿En qué nos podemos poner de acuerdo? De manera que cada uno, reconociendo las diferencias culturales, reconociendo las diferencias de nuestras tradiciones jurídicas, reconociendo las diferencias de nuestras creencias, reconociendo las diferencias de nuestra formación como abogados, podamos tener un compromiso sobre unas reglas básicas de juego iguales. Ahí tuvimos durante un tiempo, como les decía, una discusión filosófica muy interesante sobre la moral. Pero al final la conclusión fue: nadie cuestionó la moralidad o inmoralidad de preparar o no preparar un testigo. Hay gente que considera que está bien y hay gente que considera que está mal. La pregunta es: definamos si lo podemos preparar o no y cómo. ¿Cuál es el alcance? A nadie le parecía inmoral o moral si uno podía o no entrevistar a un árbitro antes de designarlo. Pero entonces juguemos la misma regla, porque si una de las partes cree que lo puede entrevistar y la otra parte no, pues yo estoy constituyendo un tribunal con una ventaja sobre mi contraparte. Yo entrevisté a mi árbitro, sé el señor que piensa, y el otro lo designó sin tener ni idea y sin haber hablado con él. No estamos jugando el mismo juego. No es posible, por la brevedad del tiempo, referirme pues a toda la evolución y a todo lo que sucedió, pero sí se produjeron 4 o 5 cuestiones o 4 o 5 evoluciones que en mi sentir son las más importantes en materia de la fijación de estas reglas de juego. En primer lugar, la actualización de las reglas o las directrices, que es como se llama en la traducción oficial al español, las directrices de la IVA sobre conflicto de interés en arbitraje internacional. ¿Qué era lo que se tenía que actualizar en las directrices de la IVA? Primero, varias cuestiones que la experiencia de 10 años habían mostrado que no eran ni coherentes ni lógicas. Pero segundo, que fue lo más importante, una serie de situaciones que se habían presentado y que se estaban presentando, que habían impactado tremendamente el arbitraje internacional y que 10 años antes eran absolutamente impensables. Pongo algunos ejemplos: firmas multinacionales con presencia en 40 y 50 jurisdicciones, financiación de terceros en el arbitraje internacional, la diferencia sustancial entre el arbitraje comercial internacional y el arbitraje de inversión que ya les mencioné. Se hizo entonces una revisión exhaustiva de las reglas sobre conflictos de interés de los árbitros. Se establecieron estándares distintos para la imparcialidad y la independencia, se definieron en forma más clara los estándares de imparcialidad y la independencia, pero además se empezaron a tratar temas fundamentales que no estaban en las reglas y que surgieron muchos de ellos, como les digo, por el arbitraje de inversión. Les menciono 2 solamente que fueron tal vez de los más debatidos. El primero, el que se llama el conflicto de interés sobre la materia o issue conflict, y es el hecho de que una persona que está actuando como abogado, una persona que ha emitido varias decisiones
y se ha pronunciado sistemáticamente sobre un tema en un sentido determinado, si esa persona tiene la independencia, pero sobre todo la imparcialidad suficiente para juzgar un caso que se refiere exactamente al mismo tema. ¿Dónde se planteó ese tema? En el arbitraje de inversión. Un árbitro que sistemáticamente ha interpretado, por ejemplo, que es una legítima expectativa dentro del estándar de trato justo y equitativo, y tiene 12 laudos con la misma interpretación de qué es el trato justo y equitativo desde el punto de vista de las legítimas expectativas, ¿tiene la imparcialidad suficiente para juzgar el caso 13 y cambiar su posición? Este es un tema que se planteó. El segundo tema que se planteó es el llamado doble sombrero, que también surge originalmente del arbitraje de inversión y particularmente de una recusación a un árbitro muy célebre que estaba actuando como abogado en un caso y estaba defendiendo una posición jurídica en ese caso y estaba actuando como árbitro en un caso en que se estaba discutiendo exactamente el mismo tema y exactamente alrededor del mismo tema del tratado. Lo recusaron, el tribunal arbitral no aceptó la recusación y el juez de la sede le dijo a este árbitro: usted tiene que escoger entre usted es abogado o usted es árbitro en este caso particular, porque aquí hay un conflicto claro referente a el tema, usted no puede estar jugando los dos roles. En el arbitraje de inversión se ha planteado el tema del doble sombrero mucho más allá, porque lo que se ha dicho es: no puede ser árbitro en inversión una persona que está actuando como abogado en inversión. ¿Por qué? Porque los tratados son muy parecidos, los temas son prácticamente iguales, los estándares son casi los mismos, y una persona que está defendiendo una posición como abogado de qué es el estándar de trato justo y equitativo frente al trato mínimo, por ejemplo, si el estándar del tratado es un estándar autónomo o corresponde al estándar mínimo del derecho internacional, no puede esa persona que está decidiendo ese tema estar planteando ese mismo tema como abogado. Y vamos a ver cómo en el caso colombiano eso tampoco es una cosa extraña. El segundo paquete de medidas o de cuestiones fue las llamadas directrices de la IVA sobre comportamiento de parte en el arbitraje internacional, que son unas guías de comportamiento para los abogados. ¿A qué se refiere eso? Al tema de entrenamiento de testigos, al deber de entrega de documentos y de conservación de documentos, a si aplica o no aplica este famoso duty of candor. Y un tema fundamental ahí, y es: ¿tiene o no tiene un tribunal arbitral internacional la facultad de sancionar a un abogado por un comportamiento inadecuado dentro del arbitraje? Sobre eso no había, salvo 2 decisiones, en 2 casos CIADI, en que el tribunal había dicho que tenía unas facultades implícitas para sancionar al abogado, no había absolutamente nada. Existen además los trabajos de ICA sobre este tema que le digo, del issue conflict, del conflicto sobre la materia. Existe una extensísima nota que les recomiendo leer de la CCI, la llamada nota a las partes, a los árbitros y a los secretarios, sobre reglas de comportamiento y sobre conflictos de interés, que entra muy en detalle a hacer, incluso en el caso de los árbitros, poner deberes de revelación bastante más estrictos que los que tiene el IBA. Y finalmente, los anexos de comportamiento de abogados del LCIA. No se trata de reglas de obligatorio cumplimiento, no se trata de leyes, se trata de directrices, se trata de guías. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? En la práctica lo que está pasando es que las partes las están adoptando, primero, pero segundo, cada vez más los tribunales, al momento de hacer la famosa orden procesal número 1, que es la guía del arbitraje, en la orden procesal número 1 se incluye la disposición correspondiente a la aplicabilidad de las reglas sobre conflicto de interés y la aplicabilidad de las reglas sobre comportamiento de los abogados o de la parte en el arbitraje internacional. Todo eso sigue en evolución porque el debate continúa, y el debate continúa porque sigue habiendo vacíos, sigue habiendo puntos en que no hay claridad suficiente. Se sigue debatiendo el tema de la confidencialidad, se sigue debatiendo el tema de hasta dónde va la confidencialidad, se sigue debatiendo el tema de la falta de transparencia en la designación de los árbitros, se sigue debatiendo el tema en el hecho de que no sean públicas las decisiones de los árbitros.
Se sigue discutiendo el tema de si se debe dar publicidad a los laudos en el arbitraje comercial internacional como se le está dando publicidad en el arbitraje de inversión. La tendencia claramente en el arbitraje, tanto de inversión como en el arbitraje comercial, es una tendencia hacia la transparencia en el obrar y en el proceder. Transparencia que en el caso del arbitraje de inversión está reflejada en las reglas de UNCITRAL y en la Convención de Mauricios, y en el caso del arbitraje comercial en políticas que están implementando las instituciones, incluida la CCI y particularmente la CCI, que tiene una posición muy avanzada en esto, de buscar la posibilidad de hacer transparente la designación de los árbitros. Hoy la CCI, ustedes pueden entrar a la página web de la CCI y saben exactamente quiénes son los árbitros que están actuando en los casos CCI, pero además buscar la publicidad de las decisiones y la transparencia en eso. Nos preguntamos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Colombia? Porque esa es la pregunta que siempre nos hacemos, y por eso les decía al principio que nosotros tenemos este sesgo psicológico del que también hablaba Kahneman, ¿no? El hecho, el sesgo psicológico de filtrar todo a través de una percepción cultural que ya tenemos formada. Y entonces uno dice, bueno, ¿y Colombia qué? Lo primero es que creo yo que tenemos que dejar un poco de lado esta dicotomía de lo nacional y lo internacional, lo colombiano y lo de afuera, lo nuestro y lo de los demás. ¿Por qué? Primero, y esto es un poquito un lugar común, porque somos parte de una aldea global, eso no hay nada que hacer. Nosotros ya no somos, yo tal vez alguna vez comentando con el doctor Rafael Bernal le decía, hace 10 años cuando hablábamos del tema del arbitraje colombiano y de la necesidad de tener una ley un poco más moderna, nos decían, es que usted no me puede comparar con Francia. Pero hace 2 años, cuando estábamos preparando la ley de arbitraje, ya el tema era, es que tampoco nos pueden comparar con Bolivia. Hombre, no, hacemos parte de un contexto internacional y tenemos que empezar a ver qué de lo que está pasando nos sirve. Hay cosas que no nos sirven, claro, pero qué de lo que está pasando nos sirve. Entonces, primero hacemos parte de una aldea global. Segundo, estamos participando en arbitrajes internacionales con sede en Colombia, cada vez más. Eso es un hecho, eso es un hecho inevitable. Si ustedes miran lo que está pasando hoy en la ANI, si ustedes miran lo que está pasando hoy en infraestructura, son arbitrajes internacionales con sede en Colombia. Participamos además en arbitrajes internacionales de inversión, cada vez más. Colombia tiene hoy en día 9 demandas, 9 reclamaciones, 5 arbitrajes andando, en los que están participando firmas internacionales y abogados colombianos. Participamos además en arbitrajes colombianos con clientes ubicados en Colombia, pero que son compañías multinacionales o transnacionales que tienen una expectativa de comportamiento de los árbitros y tienen una expectativa de comportamiento de los abogados que puede ser radicalmente distinta de la que tenemos nosotros. Entonces, ¿de dónde tenemos que partir para ver qué de esto nos sirve y qué de esto no nos sirve para nada? Lo primero es, alguien podría decir, bueno, pero es que en el arbitraje internacional partimos del supuesto de que es que hay unas diferencias culturales, hay unas diferencias históricas, hay unas diferencias de formación, y eso en Colombia no existe. En Colombia pues hay una idiosincrasia colombiana, nosotros todos somos más o menos iguales. La pregunta ¿es eso cierto? Las expectativas y los comportamientos y la manera de ver lo que es y no es permitido en un arbitraje es igual dependiendo o varía dependiendo de las creencias religiosas, de la formación política, de si estamos hablando de un abogado en Bogotá o en Barranquilla o en el Amazonas, de si estamos hablando de un abogado educado en la Universidad A o en la Universidad B o en la Universidad C. ¿Quiere decir eso que uno sea mejor o peor que el otro? No, quiere decir que sus expectativas son distintas y que su aproximación al problema puede ser radicalmente diferente. Pero además hay una cosa importante para que partamos de la base de qué es lo que tenemos que hacer. En todo este ejercicio que se hizo en la IVA, en la ICA y en todas partes, se partió de un supuesto, y es, estamos ante un grupo de profesionales que son, uno, profesionales, y segundo, personas de buena fe. La pregunta es, ¿podemos partir nosotros de ese principio? Yo no quiero contestar esa pregunta, quiero dejarla planteada. Colombia tiene en eso una cosa muy particular. Nosotros vivimos de la desconfianza y de la sospecha a veces. Nosotros tenemos una particular
cosa que para la gente que nos mira de afuera es muy difícil de entender, que ellos llaman el abuso del comportamiento de buena fe y nosotros muy folclóricamente llamamos no dar papaya. No dar papaya consiste en abusar de la buena fe del otro. Y entonces cuando alguien se comporta creyendo que el comportamiento es correcto y tiene una consecuencia negativa, nuestra reacción es no de papaya. Entonces lo primero que tenemos que ver es de dónde partimos. ¿Partimos de la base de que hay confianza o partimos de la base que es absolutamente legítima, de que no tenemos confianza? Porque si no tenemos confianza, el punto de partida es diferente. Si no tenemos confianza, el punto de partida es otro. Entonces hay confianza, hay buena fe, hay profesionalismo y ese es el punto de partida, o tenemos que partir de la base de que tenemos, y eso no es para Colombia, eso vale y eso se ha discutido en otros países de América Latina, tenemos unos problemas de corrupción, entonces tenemos que partir de una base, de una sospecha general y vamos a partir de ahí. Eso para mí es una primera pregunta que es muy importante que contestemos para saber para dónde vamos. Lo segundo es, tenemos que fijar unas reglas de juego que nos pongan a todos en el mismo plan. Podemos decir, pero a ver, es que está la ley 1563 y está el estatuto del abogado y para los árbitros además está el código disciplinario y además ¿estamos de acuerdo? Todo eso son las normas, todo eso son las leyes. Yo les pregunto, y estamos hablando de arbitraje nacional colombiano, ¿es aceptable cuando estamos integrando una lista para nombrar un tribunal de común acuerdo, que yo como abogado llame al árbitro que yo quiero proponer y le cuente que yo lo quiero proponer? ¿Eso no crea en ese árbitro la sensación de que es mi árbitro o de que me debe algo a mí? ¿Y qué pasa si mi contraparte considera que esa es una conducta absolutamente inapropiada y él no llama al árbitro que va a incluir en la lista? Y termina incluido el árbitro a quien yo llamé a decirle, te voy a proponer. Eso es una regla que no está en ninguna parte y no estamos jugando el mismo juego. ¿Puede un árbitro en Colombia ser recusado o debe revelar que ha asumido sistemáticamente la misma posición en un punto de derecho? Piensen ustedes, y todos ustedes creo que han sido y han visto eso, el escenario de la agencia comercial. Una persona que ha adoptado la posición de la Corte o una persona que ha adoptado una posición totalmente contraria a la de la Corte y ha tenido 15 laudos con la posición contraria a la de la Corte y 40 escritos con la posición contraria a la de la Corte, ¿puede alguien pensar seriamente que esa persona va con imparcialidad a cambiar de punto de vista en el caso? ¿Eso es aceptable? Eso es un tema que en el arbitraje internacional está encima de la mesa y hay casos muy conocidos y muy famosos en que se han hecho recusaciones a árbitros que tienen y han tenido una posición absolutamente inmodificable en un punto de derecho y las recusaciones han sido aceptadas con el argumento de no es posible que aquí haya una verdadera imparcialidad cuando este árbitro ha sostenido la misma posición jurídica durante los últimos 20 años en todos sus laudos y en todas sus cosas. Eso no quiere decir que una persona no pueda cambiar, eso no quiere decir que uno tenga que ser como los ríos y simplemente seguimos derecho. Lo que quiere decir es que tiene que haber una regla de juego clara de en qué momento puedo tener yo y debo tener la tranquilidad de que mi árbitro está dispuesto a escuchar mi caso y no a sesgar mi caso bajo una teoría jurídica que ya tiene. ¿Debe un árbitro revelar? Piensen ustedes en la regla de la obligación de revelar que tiene la ley 1563, si en los últimos 2 años ha tenido interacción con las firmas, con las partes. ¿Qué pasa si en los últimos 2 años ese árbitro no ha tenido ninguna relación ni ninguna interacción con las partes? Pero en los 4 años anteriores, y esto se presentó en la discusión en el IBA y en la discusión de la CCI, en los 4 años anteriores ha sido nombrado 15 veces por la misma parte o por la misma firma en 15 casos. Los 2 años son simplemente una regla de caducidad y los 15 anteriores no tengo que revelar absolutamente nada, o además de la ley tengo un deber adicional de revelar que 15 veces fui nombrado por la misma firma de abogados en 15 casos. Si en un tribunal arbitral en Colombia se constituido el tribunal, funcionando el tribunal, integrado el tribunal,
aparece un abogado, la firma o la parte resuelve adicionar un abogado a su equipo. Y ese abogado entra para formar parte del equipo de una de las partes y resulta que ese abogado tiene un conflicto con uno de los árbitros. ¿Quién sale? ¿Sale el árbitro? ¿Sale el abogado? ¿Qué prevalece? ¿El derecho de la parte a nombrar su abogado? ¿O la integridad del tribunal arbitral y del proceso? ¿Qué regla rige eso? ¿Dónde está la regla de comportamiento? Si hay terceros en el arbitraje, interesados en el arbitraje, ¿qué deber de revelación tienen? Voy a mencionar un caso simplemente porque es un caso para que ustedes vean que este tema de la financiación en el arbitraje no es una cosa traída de afuera. Hay un caso aquí que está en curso, no voy a omitir los nombres además porque aquí hay personas que son actores en ese caso, pero simplemente lo voy a poner como ejemplo. Es una situación en la que un grupo de bancos está financiando a una parte. ¿Por qué? Porque esa parte tuvo una reestructuración bajo la ley 1116 y esa parte entró a un arbitraje y hay un grupo de bancos que están financiando ese caso y están financiando el caso porque con el producto de ese arbitraje pues se tomarán unas medidas bajo la ley 1116, no voy a entrar en mucho detalle. Pero la pregunta aquí es, nosotros nos enfrentamos a esa situación y la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Los bancos tienen alguna obligación de revelar que están financiando? No hay nada en la ley que diga eso. ¿Los árbitros tienen la obligación de indagar si hay alguien financiando? No hay nada. ¿Qué pasó? Pues al final simplemente nosotros los abogados tuvimos que decirle pues a todo el mundo, a los árbitros, a todo el mundo, mire, aquí hay esto y aquí hay esta financiación y aquí hay estos 40 actores, por favor díganos si tiene. No hay ninguna regla para eso. ¿Qué pasa con el tema de preparación de testigos? Ustedes mismos han visto audiencias en que llega un testigo, como dice alguien más preparado que un cumis, ¿no? Y resulta que el otro abogado puede considerar que preparar excesivamente a un testigo es contrario al comportamiento ético, es contrario al comportamiento de lo que es esperable de un abogado. ¿Se puede preparar al testigo? ¿Hasta dónde se puede preparar al testigo? En las reglas o en las directrices de la IVA sobre comportamiento de parte en arbitraje internacional, lo que se llegó al final fue a un compromiso bastante práctico y es, usted puede preparar al testigo, sí, pero el dicho es el dicho del testigo. Y si el dicho no es el dicho del testigo, pues tenemos un problema. ¿Quiere decir eso que el abogado le puede ayudar al testigo un poco a redactar su testimonio? Sí, sí puede, claro que le puede ayudar a redactar su testimonio. Muchas veces ustedes se han encontrado con testigos que son tremendamente difíciles de manejar, no pueden escribir. Entonces, es aceptable bajo unas reglas de juego claras y concisas. El tema del doble sombrero. Puedo ser árbitro en un caso y estar sentado, puedo ser abogado de parte en un caso en que tengo una persona como árbitro y en otro caso ser yo coárbitro de la persona a quien tengo apareciendo ante mí en el primer caso. ¿Se puede o no se puede? ¿Bajo qué reglas y cómo? Si una persona en un arbitraje está actuando como árbitro, también un caso colombiano, no estoy hablando de casos internacionales, una persona está actuando como árbitro en un caso y después una de las partes en ese caso lo nombra apoderado en otro caso. Ese árbitro puede simplemente renunciar al primer caso y tomar el segundo caso como apoderado y dejar el primer caso colgando. Yo les hago todas estas preguntas porque creo, y eso puede ser la conclusión de esto, que en Colombia, como en el resto del mundo, y como lo que pasó en el arbitraje internacional, lo que tenemos es una situación similar, como lo que describía Juan Pablo al principio. Tenemos aproximaciones diferentes, no quieren decir y no quiero descalificar ninguna es buena o mala porque no estamos hablando de moral. Ninguna es inaceptable o aceptable per se. Lo que tenemos que definir es qué es el juego que vamos a jugar todos y jugar todos el mismo juego.
¿Cuáles son las reglas que van a regir el comportamiento y qué reglas vamos a jugar? Y estamos muy enfocados, y creo que es un error, estamos muy enfocados en fijar unas reglas éticas para los árbitros. ¿Y qué pasa con el resto de jugadores? ¿Es suficiente el estatuto del abogado para el comportamiento o los comportamientos como los que les acabo de describir en el arbitraje colombiano? ¿Es suficiente la reglamentación que existe para los vacíos en materia de peritos y expertos en el arbitraje colombiano? ¿Es suficiente la ley 1563 para lo que les he planteado en materia de comportamiento de abogados y de partes en el arbitraje colombiano? ¿Es aceptable en el arbitraje colombiano lo que en el arbitraje internacional se llaman las tácticas guerrilleras? Es decir, los recursos sucesivos porque la ley los permite o no los permite, pero que se interponen simplemente para ganar tiempo, para poder ganar tiempo para presentar la demanda. ¿Es aceptable desde el punto de vista de lo que llamamos ética, aunque sea aceptable desde el punto de vista legal, esperar hasta el último día de la última hora y el último minuto para presentar una reforma a la demanda y cambiar una demanda de 30 páginas por una demanda de 5.000 con 270 anexos? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, porque esas son las preguntas que nos hicimos cuando estábamos mirando el tema en el arbitraje internacional. No es un tema de normas, no es un tema de estatutos, no es un tema de la ley aplicable al arbitraje. Es un tema, vuelvo y repito, de que todos los actores, árbitros, apoderados de parte, financiadores del arbitraje y expertos, sepamos todos que estamos jugando dentro de estas reglas que llamamos de la ética el mismo juego. Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eduardo Zuleta por su extraordinaria exposición, y les quiero transmitir un mensaje de la doctora Carmenza Mejía. Sigue atascada en el tráfico, increíblemente. Hace un rato me dijo que estaba todavía hace media hora me dijo que estaba en la 97,11. 25 minutos después me dijo que estaba en la 96,11. Entonces, lamentablemente por eso se excusa de acompañarnos, realmente no alcanzó a llegar. Pero creo que la exposición de Eduardo fue muy, muy interesante. Quiero destacar 3 puntos antes de abrir el espacio para las intervenciones. Lo primero, el énfasis que hace Eduardo sobre la importancia que tienen las prácticas internacionales para efectos de tratar nuestra realidad nacional. Y allí yo quiero señalar simplemente que nuestro sistema jurídico nunca ha sido una isla, siempre ha estado expuesto a unas profundas influencias de la cultura a la cual pertenecemos, la cultura occidental. Y el principio de la buena fe, si ustedes miran la jurisprudencia, siempre se ha desarrollado teniendo en cuenta lo que ha dicho la jurisprudencia europea. Entonces no es de extrañar que en este tema del comportamiento miremos lo que se hace en el resto del mundo, porque al final el ser humano no es tan distinto, la esencia del ser humano es bastante común. Entonces es el primer elemento que quiero destacar de la intervención de Eduardo, que me pareció muy interesante. Porque además, en ese mismo orden de ideas, en estas tertulias varios expositores nos han señalado que incluso muchas normas que aparecen en nuestra realidad procesal fueron influidas por normas de arbitraje internacional. Todo el tema del dictamen de parte que hay en los Códigos Generales del Proceso, del Código General del Proceso, el CEPACA, así haya sido tomado de leyes procesales bien en últimas del arbitraje internacional que ya había tomado esa influencia. El doctor Ulises Canosa, en una tertulia en esta sala, nos decía: yo no entiendo por qué no están utilizando los testigos por escrito en el arbitraje nacional, si eso lo pusimos en el Código General del Proceso tomando en cuenta la experiencia internacional. Entonces, aquí la verdad es que en el arbitraje doméstico y en la práctica procesal hay una gran influencia hoy en día de la práctica internacional que no hemos tomado en consideración y que puede ayudarnos mucho. Pero tal vez lo que más me pareció interesante de la exposición de Eduardo, y que creo que es el frente en el que hay que trabajar y creo que la Cámara está empeñada en eso, es en lograr reglas claras, que el terreno esté nivelado y que todo el mundo sepa a qué jugar. Y eso es un deber que tenemos, por un lado, los centros de arbitraje,
hasta dónde se puede ir, pero también las asociaciones de arbitraje, las organizaciones gremiales, y también creo que es una carga que tenemos las partes y los árbitros, de al comenzar los procesos ponernos de acuerdo en reglas. Por ejemplo, un tema que se ha vuelto recursivo y es el tema del arbitraje, del peritaje en el arbitraje. Hay unas discusiones que no se han resuelto hasta dónde puede acudirse al peritaje decretado por el propio tribunal a petición de parte. Pues ese es un tema de los que debería conversarse al comenzar el tribunal y poner de acuerdo a los que allí participan cuál es el punto de vista que se va a adoptar para que todo el mundo sepa a qué reglas jugar y que en el camino no se haya sorpresas. Y podría pensarse en otros muchos temas. Entonces por eso me parece tan importante la intervención de Eduardo en ese sentido, y la intervención de Carmenza iba orientada un poco también a que hay que ponerle claridad a esas reglas, y ella sugería o ha sugerido para ese efecto tomar modelos adoptados a nivel latinoamericano. Los que han visto su artículo sobre esa materia se orientan en ese sentido. Pero entonces aquí lo importante ahora es la participación de ustedes, y queremos entonces darle la palabra para que nos den sus opiniones sobre cómo debemos proceder en este tema que es tan importante. ¿Alguna opinión? Doctor Ovalle. Dentro del tema que está tocando el doctor Eduardo, recordé en este momento una sentencia de la Corte Constitucional hablando sobre la interpretación de las normas y relacionando a su vez el tema con la moral. El doctor Eduardo habla de ética y de moral. Me estoy refiriendo a la norma de interpretación de normas, a la ley 153 del 87 en su artículo 13. Entonces, ese artículo fue demandado teniendo en cuenta que con ocasión de la Constitución del 91 cambiaron las reglas del juego en materia religiosa, de visión de las cosas en Colombia en cuanto a la libertad de cultos. Entonces, teniendo eso, afectaba a su vez el tema de la visión sobre la moral, el comportamiento, y sabemos que el derecho es comportamiento, la moral es comportamiento. Entonces se dijo allí que como en la demanda, que como el artículo 13 de la ley 153 hacía o hace referencia a que cuando se vaya a interpretar una norma hay que tener en cuenta la moral cristiana, pero que con la Constitución del 91, al haber diversidad de cultos, puede haber diversidad de visiones sobre el tema moral. Entonces, que había que declarar inexequible la norma. La Corte, por el contrario, la consideró exequible, pero tal vez con esta misma preocupación de buscar la generalidad en el comportamiento, consideró que Colombia en general seguía siendo un país con un pensamiento cristiano. Entonces dice en su resuelve que declara la norma exequible en el entendido que Colombia, cuando se habla de moral cristiana, es que socialmente es la generalidad. Como le escuché al doctor Eduardo hablar de buscar una generalidad para poder pactar cosas, entonces me parece que sería bueno de pronto que él se pronunciara un poco sobre este punto, que puede servir de alguna referencia, ley 153 del 87, artículo 13, en ese tema. A ver, ahí volvemos un poco a lo que yo estaba manifestando al principio, porque claramente dentro de la Constitución colombiana hoy pues hay una libertad de cultos absoluta. La ley civil y la ley 153 y la Corte Constitucional se refieren claramente al tema de la moral cristiana, pero hay una libertad clara en materia política, hay una libertad clara en materia religiosa, hay una libertad clara en materia de creencias, y eso nos lleva nuevamente al punto que yo planteaba al principio. Ustedes ven el debate político hoy en día en Colombia
y eso para ponerlo un poco en contexto. Ustedes ven nuestro debate político que a veces uno se pregunta si realmente es un debate político o es una pedrea de insultos de unos con otros, pero ustedes ven el debate político y uno no podría decir, desde un punto de vista puramente objetivo, que haya nada que sea, habrá uno que otro, pero que haya nada que sea inmoral. Y sin embargo ustedes ven cómo unos y otros se acusan de actos contrarios a la moral. ¿La moral de quién? ¿La moral cómo? ¿La moral medida en qué contexto? Entonces ahí es donde yo creo que lo que tenemos es que mirar más allá de la moralidad como tal y de la moralidad como filosofía o de la moral cristiana, como lo resumía muy bien Juan Pablo, ¿qué es lo que es aceptable para que juguemos los dos a lo mismo? Yo no creo que sea un tema moral o inmoral, o que esté bien o mal, y no quiero expresar una opinión sobre eso, porque ese es un tema que se discutió y se discutió muchísimo, y vuelvo al tema que tomé al principio. Yo no creo que sea un tema moral o inmoral el hecho de que una persona llame a un árbitro y le diga, te voy a nombrar, dime si tienes algún conflicto y dime si tienes alguna experiencia en este tema. Donde yo tengo el problema, porque eso puede estar muy bien y eso puede resolver un problema práctico, y es que si yo no hago eso y nombro al árbitro y una vez nombrado el señor tiene conflicto, tengo un problema. Entonces es preferible de pronto que me diga que tiene conflicto desde el principio. El problema es que si mi contraparte es el doctor Cárdenas y el doctor Cárdenas dentro de su formación ética, moral, religiosa, política, considera que eso es absolutamente inaceptable, yo estoy jugando con una ventaja frente a Juan Pablo. Porque yo entrevisté a mi árbitro, sé que más o menos que no tiene conflicto, y de alguna manera el Señor va a sentir, porque Juan Pablo creo que lo resumió muy bien, los seres humanos no somos tan distintos. Y el árbitro va a sentir de alguna manera por allá en el fondo de su alma, en un 1%, en un 5%, que el nombramiento me lo debe a mí. Y eso, algo por allá en la cabeza le marchitará, o no importa. Pero el punto es que yo estoy jugando un juego distinto al que está jugando Juan Pablo. Y eso no me parece transparente, ni me parece claro, ni me parece que pueda ser aceptable. Tenemos que jugar los dos lo mismo y ponernos de acuerdo los dos en que es inaceptable llamar a un árbitro o en que es aceptable, que fue la regla que se aceptó en el caso internacional. Lo puede llamar, pero solamente le puede preguntar sobre su disponibilidad, solamente le puede preguntar si tiene conflicto y solamente le puede preguntar si tiene alguna experiencia en arbitraje CCI, por ejemplo, y en el tema petrolero. No puede pasar de ahí. Y si todos jugamos esa misma regla, todos estamos, desde el punto de vista de la ética, absolutamente tranquilos. Y estamos jugando, como hemos dicho con el doctor Cárdenas, nivelando la cancha. Solo quiero, cuando veo la formación de las reglas en general, las últimas y todas estas reformas que hemos tenido en Colombia, y las reformas y reglas en el mundo del arbitraje internacional, veo que hay unos actores que son recurrentes, es decir, quienes están haciendo las reglas básicamente son personas que están interesadas en el sector, es decir, los árbitros y litigantes. Entonces me pregunto, y lo digo por lo que veo en nuestro estatuto arbitral, y no pretendo por supuesto hacer una crítica generalizada de esto, pero sí veo que en el tema de la regulación ética del arbitraje faltó esa claridad que ustedes dicen. ¿Qué otros actores creen ustedes que deberían involucrarse? ¿O simplemente ustedes creen que es una comunidad epistémica en que solo unos que tienen más experiencia en el campo sean los únicos que tengan derecho a participar en estas reglas, o necesitarían inputs de otras personas y otros sectores sobre las reglas, de la ética, por supuesto? Desde la experiencia práctica de lo que se hizo, y hablo particularmente de lo que viví más cerca, que fue las dos directrices de la IBA en materia de conflicto de interés y en materia de comportamiento de parte. Lo que se hizo fue lo siguiente: primero se hizo una consulta abierta. ¿A quién? A todos los actores.
Y todos los actores son todos los actores. Se enviaron comunicaciones a las instituciones de arbitraje, todas, CCI, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Lima, el CIA, todas las instituciones de arbitraje, bueno, todas las instituciones de arbitraje con algún nivel de seriedad porque instituciones de arbitraje ustedes saben que hay de todo, pero se hizo una selección muy abierta de todos los institutos de arbitraje de todas partes del mundo y a todo el mundo se le hizo esa consulta. Se hizo la consulta entre los usuarios del sistema. Nosotros siempre nos olvidamos de los usuarios del sistema y hablamos los árbitros y los abogados. Y es que el sistema tiene unos usuarios que son los que más critican el sistema porque son los que sufren el sistema. Y se hizo una consulta entre todos los usuarios del sistema. Usuarios posibles del sistema, listas de la CCI, listas de la IVA, y se hizo una consulta en la comunidad arbitral. Y la comunidad arbitral simplemente se buscaron entidades, instituciones, nuevamente, nacionales e internacionales. Eso fue una consulta amplísima y vastísima. ¿Enfocada en qué? Pues obviamente tenía que estar enfocada en algunas preguntas concretas, porque si uno hace una cosa abierta de decir, ¿usted cuál cree que es el problema del arbitraje internacional? Pues en el año 2076 probablemente seguimos discutiendo el tema. Entonces hubo una cuestión bien estudiada. Después de todo ese proceso se hizo una recopilación de cuáles eran las grandes inquietudes en materia de comportamiento de los árbitros en un caso, de las partes en el otro. Y se hizo un primer borrador de documento, un primer borrador de reglas en el caso del comportamiento de las partes y un primer borrador de modificación en el caso de comportamiento de las reglas de conflicto de interés. Y esos borradores se circularon a una especie de grupo de sabios, al profesor Paulson, al profesor Vandenberg, al profesor Grijera, a un grupo de sabios del arbitraje, un poco a los padres fundadores del arbitraje, como para que nos dijeran, ¿ustedes qué ven aquí? Y eso fue un segundo tamiz. Ellos nos dieron unas observaciones desde el punto de vista de la redacción, desde el punto de vista de los problemas, muy interesante. Después de eso se preparó ya un borrador de las guías y ese borrador volvió y se circuló ya no como encuesta sino como borrador a todas estas mismas instituciones para que dieran comentarios, usuarios, instituciones de arbitraje, etcétera. Y finalmente cuando ya había un producto más o menos elaborado con todo el bagaje de lo que habíamos recogido, se envió a el comité de arbitraje de la IVA. El comité de arbitraje de la IVA tiene 3.500 miembros en 200 y pico jurisdicciones. ¿Y quiénes son los miembros de la IVA? Las barras de abogados de todas partes del mundo, los colegios de abogados de todas partes del mundo. Y ellos le dieron un poco la última revisión, nos dieron todo y ese producto final se presentó al Consejo de la IVA, donde se sientan nuevamente todas las barras de abogados de todas partes del mundo. Yo creo que si se va a hacer una cuestión de unas reglas de ética en el arbitraje en Colombia, tenemos que tener un proceso más o menos similar. Nosotros tenemos que oír a los usuarios. Los usuarios son fundamentales porque ellos son los que se quejan del sistema. Nosotros los abogados no nos hacemos sino quejarnos de nosotros mismos todo el día, pero las víctimas son los usuarios. Entonces, estoy completamente de acuerdo en la pregunta y con la sugerencia que tiene la pregunta. Es un proceso en el que tenemos que consultar a todos los actores del arbitraje. Esto no puede ser unas reglas de un grupo de actores, de sabios actores del arbitraje, en que no tengan participación todos los verdaderos actores del arbitraje. Creo que por hoy podemos concluir así. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.